Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vanessa Pacheco Nieto y yo hoy le vengo a hablar de la evolución de la medición psicológica. Un análisis de los hitos y contribuciones en la historia de la psicometría, desde sus inicios hasta la actualidad. A lo largo de la historia, la medición psicológica ha sido moldeada por hitos significativos que han establecido su evolución como disciplina científica. Estos eventos no solo han introducido métodos y herramientas innovadoras, sino que también han sentado las bases para la comprensión de la mente humana y la evolución. A finales del siglo XIX tenemos los siguientes autores. Tenemos a Wilhelm Wundt, con la fundación del primer laboratorio de psicología experimental en Alemania, estableciendo las bases de la psicología como ciencia y favoreciendo la observación y medición de procesos mentales. También tenemos a Francis Galton, quien introduce métodos estadísticos para estudiar la inteligencia humana y plantea la posibilidad de cuantificar los rasgos psicológicos, iniciando la psicometría moderna. También tenemos a James Cantel, quien introduce el término prueba mental y diseña pruebas para evaluar funciones como la memoria, tiempos de reacción y otras capacidades cognitivas. En principios del siglo XX tenemos a Alfred Binet y Teodoro Simon, quienes crean la primera escala de inteligencia en 1905, destinada a identificar el apoyo educativo requerido por estudiantes. Esta escala marca el inicio de las pruebas estandarizadas en psicología. Tenemos a Lewin Sterman, quien adapta y publica la versión estadounidense de la escala de Binet y Simon, base para futuras pruebas psicométricas en el mundo. Tenemos a Robert Ward, quien desarrolla el primer test formal de personalidad usado ampliamente después de la Primera Guerra Mundial. Tenemos la expansión de la medición psicológica entre los años 1930 y 1950. Entre 1930 y 1935 está la expansión de la medición psicológica en diferentes países. En 1939, en Colombia llega la psicóloga Mercedes Rodrigo y el trabajo conjunto con Alfonso Esguerra fundan el Laboratorio de la Fisiología y la sección de psicotecnia, marcando el inicio de la psicometría en el país. En 1950 está el crecimiento en la medición psicológica que contribuye a las profesiones de la psicología en Colombia y al establecimiento de programas formativos. Ya en 1960 está David Weisler con la introducción de la WAIS. Es una escala de las pruebas de inteligencia más utilizadas mundialmente. También surgen los avances tecnológicos y la aplicación de métodos computarizados para la administración, corrección y análisis de text, impulsando la psicometría contemporánea. Los aportes internacionales relevantes desde el siglo XIX. Francis Galton, quien introduce las estadísticas en la medición de la inteligencia y rasgos humanos, pionero en métodos cuantitativos. Tenemos a Alfred Binet y Simon, quienes desarrollaron la primera escala de inteligencia y método de puntuación para diferenciar capacidades. Tenemos a Charles Spearman, quien con su análisis factorial, quien desarrolló la técnica estadística conocida como análisis factorial para estudiar la estructura de las capacidades mentales. Utilizó esta metodología para utilizar resultados de diversas pruebas cognitivas, sentando las bases para identificar factores comunes y específicos en la inteligencia humana.
Este enfoque permitió distinguir entre un factor general de la inteligencia y habilidades específicas de cada tarea, revolucionando la interpretación de los puntajes en tests psicológicos. Lewis Terman, quien hace la adaptación y perfeccionamiento de escalas de inteligencia. Su contribución incluyó la estandarización del test con muestras amplias y representativas de la población estadounidense, permitiendo que los resultados fueran comparables y fiables entre distintas personas y contextos. Robert Woodward desarrolló el Woodward Person Data Set en 1918, considerando el primer test formal de la personalidad y precursor de los inventarios modernos en psicología. Este instrumento tenía como objetivo principal la detención de soldados susceptibles a trastornos nerviosos, aunque su uso se extendió al ámbito clínico y de investigación. El test contenía preguntas cerradas como sí o no sobre síntomas físicos, antecedentes familiares y ajuste social, estableciendo por primera vez un enfoque sistemático y cuantificable para evaluar rasgos y problemas psicológicos en grandes poblaciones. David Wechsler, quien creó la escala de la inteligencia para la dinastía de edades y contextos, revolucionó con la evolución de la inteligencia al diseñar pruebas para adultos y niños adaptadas a diferentes edades y contextos, como la WISE, como el WISH o como el WPPSI. Estas pruebas incorporaron tanto tareas verbales como no verbales, reflejando la visión de Wechsler de la inteligencia como una capacidad múltiple e integral que va más allá de la lógica y el lenguaje. Él propuso definir la inteligencia como la capacidad global de actuar con un propósito, pensar racionalmente y enfrentarse efectivamente al ambiente, considerando también factores no intelectivos como emociones y contextos. Y tenemos también a Jean Piaget, con su teoría de los métodos de la evolución y el desarrollo cognitivo infantil. Piaget formuló la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo, la cual explica cómo los niños progresan a través de 4 etapas: la ascensión motora, la preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Cada una se caracteriza por cambios cualitativos y de forma de pensar. Sus investigaciones introdujeron pruebas y tareas experimentales para identificar el nivel de racionamiento lógico y abstracto, como las tareas de conservación, clasificación y seriación. Los aportes nacionales que tuvimos en Colombia desde el siglo XIX. Tenemos a Mercedes Rodríguez Bello, hizo aportes fundamentales para el desarrollo de la psicología y la psicometría en Colombia y América Latina, principalmente a través de los siguientes aspectos: la creación del primer programa profesional de psicología en Colombia, en la Universidad Nacional en 1939, y luego se extendió y se sentó las bases de la formación académica en psicología en Latinoamérica. La fundación y dirección de la sección de psicotecnia en la Universidad Nacional, encargada de la aplicación, diseño y adaptación de pruebas psicológicas para la selección del personal, orientación vocacional y educativa, contribuyendo a profesionalizar y aplicar la psicometría en el país. Tenemos a Alfonso Esguerra Gómez. Fue un pionero y figura fundamental en el desarrollo de la psicología profesional y la psicometría en Colombia. Sus principales aportes se resumen en la fundación de la sección de psicotecnia dentro del Laboratorio de Psicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en Colombia en 1939 con el apoyo de Mercedes, donde se iniciaron las primeras evoluciones psicológicas profesionales en el país.
Esta sesión fue clave para implementar la medición y selección mediante pruebas psicométricas, principalmente para estudiantes universitarios. Esguerra ofreció un ambiente académico y científico, proporcionó y favoreció la llegada y trabajo de Mercedes Rodrigo, a psicóloga española, quien introdujo formalmente la psicología aplicada. Él promovió el uso de métodos estadísticos para la medición y evolución, vinculando la psicología con la fisiología y la antropometría, y ayudó a conceptualizar y la psicometría como disciplina científica en el país. Por último, tenemos el aporte de José Rodríguez Valderrama. Fue un pionero destacado en la psicometría y la psicología colombiana, reconocido por su aporte con la creación del Servicio Nacional de Pruebas, organismos que hoy conocemos como el IFES, con el propósito de estandarizar y administrar pruebas para la educación en Colombia, contribuyendo a desarrollar la medición psicológica a nivel institucional en el país. Fue un líder académico y gremial, profesor en la Universidad Nacional y presidente de la Federación Colombiana de Psicología, impulsando profesionalización y formalización de la psicología en Colombia. Aquí tenemos nuestras referencias y esta es mi línea del tiempo. ¿Cuál es la relevancia de los desarrollos en la estadística como disciplina del conocimiento para el desarrollo de la psicometría? Como estudiante de psicología me he dado cuenta de que la psicometría y la estadística están completamente entrelazadas. Gracias a la estadística es posible que las pruebas psicológicas no solo existan, sino que sean válidas, confiables y útiles. Sin estadística no podemos saber si un test realmente está midiendo lo que queremos medir o si los resultados tienen algún sentido. La importancia del trabajo de Charles Spearman y su impacto para el desarrollo de la teoría clásica de los test. El trabajo de Charles Spearman es un pilar en la historia de la psicometría. Personalmente, me parece muy interesante cómo fue capaz de ver más allá los resultados superficiales y proponer que detrás de las diferentes habilidades cognitivas hay un factor de inteligencia, al que él llamó G. Pero más allá de su teoría de la inteligencia, lo que más me impactó y que ha impactado en la psicometría fue su propuesta de cómo medir la confiabilidad de un test. Spearman desarrolló fórmulas estadísticas para calcular cuánto del resultado de las pruebas se debe a la habilidad real de la persona o cuánto puede deberse al error de la medición. Este es el inicio de lo que hoy conocemos como la teoría clásica de los tests. Gracias a él se empezó a desarrollar más pruebas con mayor rigor, permitiendo que las evoluciones psicológicas sea más confiable y científica. Por último, mi reflexión propia acerca de la situación actual de la psicometría en la era de los grandes volúmenes de datos y del auge de la inteligencia artificial. Desde mi punto de vista, como estudiante, creo que estamos en un momento clave para la psicometría. Hoy en día, con el acceso a grandes volúmenes de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial, la fórmula que medimos habilidades, emociones o conductas está cambiando radicalmente. Por un lado, esto ofrece muchas oportunidades en las que podemos analizar enormes cantidades de información en muy poco tiempo, personalizar test según el perfil del usuario o incluir y predecir ciertos comportamientos con más precisión. Sin embargo, hay riesgos, ya que la IA puede reproducir sesgos si no se entrena adecuadamente y el uso de datos se puede divulgar la privacidad y la ética de nosotros. Muchas gracias.